Sí, ya. ¿Ya nos vamos? Sí. No digan que yo no publico. No. No van a pasar para el profesor que no, es que no lo dio. ¿De dónde sacas 390? Ni idea. A ver, vamos a hacer. Ahora, como dicen que no vieron eso, vamos a ver otra vez. ¿Por qué? No sé por qué, pero nos toca verlo otra vez. ¿Sí? Pero según yo, esto lo ven como en 4 cursos. Este tema que vamos a ver ahorita, lo ven como en 4 cursos. Ya me tocó alumnos que ya llevan la materia conmigo y que 6 meses después les digo, oye, ¿te acuerdas de esto? No, eso yo nunca lo vi. Lo hice conmigo. Más otros 3 cursos. Entonces, a ver, ahí va. ¿Qué pasa cuando la luz, pensemos ahorita en un material eléctrico, es decir, un material no es un metal, no es un solvente, etcétera, etcétera, ¿cómo funciona y cómo es la interacción? A ver, chavos, no digan que no lo vimos, ¿eh? ¿Cómo es la interacción entre la luz y la materia? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? A ver, pensemos la luz clásicamente, en el campo electromagnético. Sí, pero no, esa no es la pregunta. ¿Cómo es la física de la interacción entre la onda y el material? ¿Eso qué quiere decir? Eso no dice nada. No necesariamente, no una No sé dónde sacaste el número. Tiene un coeficiente de absorción hasta chiquito. Eso es cierto, pero ¿de dónde sale eso? O sea, no, pensemos en un trozo de vidrio. Llega la luz, ¿y qué pasa ahí? Tiene que ver con la relación de dispersión que sale de utilizar la ecuación de Maxwell y llegar a la ecuación de Helmholtz. A ver, o sea, sí vamos a usar las ecuaciones de Maxwell. Tienen que entrar, son las que rigen el electromagnetismo. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué pasa? La onda que ve a la hora de entrar al material y el material que ve a la hora que entra la onda, ¿no? Cuando la onda llega, ¿Qué pasa? excita el electrón, lo hace oscilar. ¿Sí o no? Sí. ¿Solo al electrón, también a los núcleos? ¿Cómo funciona? Bueno, a las cargas las hace oscilar. A las cargas. Y las cargas cuando oscilan, varían. Y las cargas cuando oscilan radian. Eso yo se lo dije a Carolina y me dijo que no precisamente. Luego yo le comenté que eso era el modelo de Drew y me dijo que no conocía. El modelo de Drew es otra cosa. El modelo de Drew es un modelo para ver cómo se mueven las cargas típicamente en materiales conductores, pero tiene más que ver con el movimiento de las cargas que con la interacción entre la parte electromagnética y el material. Sí tienen que ver, sí están relacionados. Los modelos de Drew tienen más que ver en realidad con pensar a los electrones como si fueran un gas de electrones libres y una serie de cosas ahí que uno va metiendo al modelo y con eso pues medio entiende cómo funcionan los metales clásicamente, ¿sí? Sin meterse a todo esto de bandas y todo lo que ya platicamos. Cambia su velocidad. Pero sí tiene más que ver con el fenómeno de conducción eléctrica más que con la interacción con una onda electromagnética. Al final de cuentas sí tienen que ver porque una onda electromagnética habitualmente en un metal, por ejemplo, genera una corriente.
pero digamos no en principio. ¿Sí? Pero ahí vuelvo a poner la pregunta. Ahí tengo un trozo de vidrio, ¿no? Llega la luz. ¿Y qué pasa? La refracta. Sí, la refracta, pero, o sea, que la refracta es casi como máquina, ¿no? O sea, ¿por qué se refracta? Porque hay un índice de refracción. ¿Y por qué hay un índice de refracción? No, pues porque me dijeron, ¿no? Vamos a pensarlo, vamos a olvidarnos momentáneamente de la mecánica cuántica, pensemos este problema clásico. Dijo que se retrasaba la velocidad, ¿no? O Sí, sea, que ¿pero la... por qué? O sea, de nuevo, ¿cuál es la física detrás? Sí. Y ya luego vemos eso, qué consecuencias tiene. Algo así comentó, creo que usted, que era como que los hacía que se movieran como osciladores y entonces a la hora de hacer la conservación de la energía, dijo que ese retraso se debía a esa energía que se usaba para moverlo, los electrones. Digo, Sí, más o menos va por ahí. Hay una oposición entre el paso la otra. Hay una oposición en el pase de la onda. ¿O por qué? O sea, a ver, una cosa, no, lo que pasa es que la onda se refleja y cambia de color. Dice que, ok, todo eso se los creo, pero eso no es la física detrás. De nuevo, que yo estoy ahí parado, ¿no? En la interfaz entre el vidrio y el aire, ¿no? Y veo los átomos para un lado y no sé cuánto, y llega la onda electromagnética. ¿Y qué es lo que veo a mi alrededor? Esa es la pregunta. Sí, o sea, con la física, ¿qué ocurre a mi alrededor? ¿No? Y por acá tengo núcleos y electrones, vidrio, ¿no? Y luego por acá llega la onda electromagnética. Entonces, ¿qué es lo que observo? ¿Cuál es la física ahí? O sea, son dos secuencias que sí, parte se refleja, parte se transmite, que se alenta la luz del material, etcétera, etcétera. Por eso estoy de acuerdo. Interacción entre campos. ¿Entre qué campos? El campo electromagnético del agua y el campo eléctrico magnético del Y material. los campos entre ellos se pueden superponer, pero así como que interactúen. O sea, si yo tengo dos ondas electromagnéticas, ¿no? Yo pongo a punto dos láseres, bueno, así, ¿no? Y se cruzan en su camino. El de acá sigue para allá, el de acá sigue para acá y no hicieron nada. se modelan como osciladores, ¿no? Como si estuvieran agarrados por resortes. Y ¿Quiénes? los electrones, digo, los átomos, o... ¿Los átomos o los Ay, electrones? déjenme. Los átomos y los electrones. Ambos. Las cargas. Y entonces cuando llega se apachurran. Ahora, así es como lo modelamos, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, la pregunta es más fundamental de eso. Viene una onda electromagnética para acá, está el vidrio, ¿qué pasa? ¿Qué observo? ¿Cuál es la física de lo que observo a mi alrededor? O sea, si yo les digo, a ver, vienen coches de aquí para acá y luego va cruzando una señora por aquí, ¿qué pasa? La atropellan, ¿no? Eso, o sea, eso es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Que las consecuencias son que el señor no van a tener el carro. El momento cambia. Todo eso sí es cierto, pero son consecuencias. La pregunta es qué es lo que está pasando ahí. Cambia el momento. De nuevo, es una consecuencia. A ver, Yo básicamente lo que entiendo es que el campo electromagnético interactúa con lo que haya generado las cargas. Los campos electromagnéticos son cargas con campos eléctricos y campos magnéticos del material. O sea, hay una interacción entre campos. no, los campos. Yo puedo poner un capacitor, poner aquí un campo eléctrico, tan intenso como tú lo quieres, ¿no? ¿Sí? Y mando un láser por ahí, ¿y qué le pasa? Nada. El láser no pasa, nada, ni se entera que. Bueno, entonces no cambia, entonces la interacción del campo electromagnético de la luz con cargas. Con las cargas, pues no queda de otra, ¿no? Sí. Pero ¿con cuáles cargas? Con las cargas, dependiendo de lo que, como estemos modelando el material, con electrones o con iones o con átomos o con moléculas. A ver, pero la pregunta es, pero ¿cuáles son las importantes? Ah, pues las básicas, los electrones y los protones, ¿no? Pues como que deberían ser, ¿no? Sí. ¿Sí? A ver. Ustedes han oído de esta cantidad que se llama la polarización. Y aguas porque en esta parte del curso, bueno, lo que sigue, digamos, las próximas 2 o 3 sesiones,
hay dos cosas diferentes, dos conceptos diferentes, cantidades distintas a las que les vamos a llamar polarización. ¿Sí? Una es la polarización de un material y otra cosa es la polarización de la luz. ¿Sí les queda clara la diferencia entre uno y otro? No, a ver, ¿a quién no? La polarización de la luz, ¿no? Si yo tengo una onda electromagnética que su campo eléctrico oscila en esta dirección, está polarizada en esta dirección. Si oscila en esta dirección, pues no está polarizada en esta dirección. Si está dando o generando un círculo, por ejemplo, pues no está polarizada circularmente, etcétera, etcétera. A eso es lo que se refiere la polarización de la luz o de la onda electromagnética. ¿Sí? La polarización del material tiene que ver con el hecho de que si yo tomo un pedazo de vidrio y yo le pongo, por ejemplo, dos placas paralelas con una diferencia de potencial, eso implica que se genera ahí un campo eléctrico, ¿no? Ese campo eléctrico va a jalar a los electrones hacia un lado y a los núcleos hacia el otro. Y entonces dentro del material se generan dipolos y decimos que el material se polariza. ¿Sí? Entonces, nada más aguas porque en las próximas 3 o 4 clases vamos a estar utilizando los dos términos, no se me hagan bolas. ¿Sale? Pero, O sea, vamos a estar usando polarización de la luz y polarización del material. Pero la polarización del material es cuando se mete un eléctrico en el campo. Sí, claro. Esa es la polarización del material, pero también está la polarización de la luz, que tiene que ver con las direcciones, la que oscilan. oye, ¿hay materiales que tengan polarización intrínseca? Hay materiales que tengan polarización intrínseca. No, una fuente y voltaje para que esté polarizado. Bueno, intrínseca, Los ferromagnéticos. yo creo que no. Bueno, uno puede cargar material, por ejemplo, el ámbar, Pero y muchos dieléctricos. el Polaroid, por ejemplo, no viene. No, el polaroid es otra cosa. Ah, El ok. polaroid lo que hace es que justamente es un material que es capaz de polarizar a la luz. Ah, yo pensé que era que ya venía con polarización. No, Ok. no. Es una buena pregunta. O sea, si yo, por ejemplo, una regla de estas transparentes, ¿no? La toco con el cabello, se carga ¿Y queda polarizado? y queda polarizada intrínsecamente. Digamos, no hay un campo de afuera, ¿no? Pero por otro lado también tiene un exceso de electrones que tú pusiste ahí. Digamos, no están ahí naturalmente. Por ejemplo, normalmente como magnetizan materiales que, digamos, tienen un Sí. líquido, organizan sus cargas y lo enfrían y queda magnético. ¿No es posible hacer eso con cargas? Con cargas, no, así directamente no, creo que no. Lo que sí es que hay muchos efectos, como los efectos ferroeléctricos, por ejemplo, donde tú le aplicas presión a un material y el material responde teniendo una polarización eléctrica. Pero, digamos, si el material lo dejas ahí tranquilito y no en general no. Ok, a ver. Entonces ahí va. ¿Qué es esto de la polarización del material? La manera dijimos que conceptualmente, pero ¿cómo lo medimos? ¿No? O sea, es una cantidad física. Con la G. La polarización es una cantidad vectorial porque el material se puede polarizar, se polariza en cierta dirección, ¿no? Va a ser igual al número n, es la densidad de núcleo, de átomos o de moléculas en el material. ¿Sale? Entonces es el número de moléculas por metro cúbico, por centímetro cúbico, por la unidad de volumen que ustedes prefieran. ¿Sí? Ese es I. Es una densidad. Y luego, E por R, ¿sí? ¿Qué sería? A ver, pensemos en átomos de hidrógeno, para empezar así, algo muy sencillo. La posición. Tenemos un núcleo, un electrón, pongo un campo eléctrico, ¿qué es lo que va a pasar? El núcleo se va a cargar más hacia un lado, el electrón más hacia el otro, ¿no? Y entonces el átomo que antes, digamos, lo podemos pensar como algo esférico, ahora se vuelve un poquito ovalado. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que el núcleo queda acá, el electrón, bueno, el electrón ahora queda más hacia acá, ¿no? Quedan unas cosas ovaladitas. Y entonces hay un momento dipolar. ¿Sí? Ese momento dipolar, ¿cuánto vale? R. E por R, ¿no? ¿Sí? Ujú. Este es el momento dipolar multiplicado por la densidad de átomos, ¿no? Esa es como la densidad volumétrica de dipolos multiplicada por el momento dipolar. Es decir, es
como qué tanto aporta del momento dipolar cada uno, ¿no? Por la cantidad de estos que haya por unidad de volumen. Entonces, nuevamente, ¿el N qué es? ¿La densidad? N es la densidad de átomos o de moléculas, dependiendo de qué material sea, ¿no? Uno podría hacer una cosa así como que fuera la suma de cómo se hace en magnetización. No se podría hacer como que fuera, o sea, una expresión equivalente que fuera que la polarización fuera igual a la suma de los momentos dipolares independientes. Bueno, lo que pasa es que lo que llamamos polarización es justamente una densidad. Una densidad, exacto, ese es el detalle. Sí, allí, sí. ok. O sea, eso es lo que llamamos polarización. Por eso N es una densidad. Sí. ¿Ok? Ok. Ahora, la luz, ¿no? Bueno, las ondas electromagnéticas con las que trabajamos, digamos, frecuencias luz, infrarrojo, en fin, ultravioleta, son frecuencias altísimas, ¿estamos de acuerdo? 10 a la 15, de ese orden. ¿Sí? Todos están de acuerdo que por ahí deben dar una... 10 a la 15 Hz, ¿no? Por ahí andan las frecuencias de la luz. ¿Sí? Entonces, eso implica que si llega un campo eléctrico y polariza esto, un campo eléctrico que está oscilando, lo más probable es que el núcleo y el electrón pues empiezan a sentir fuerzas, una fuerza que va oscilando y que va a polarizarse un ratito para acá y un ratito para acá y de regreso, ¿no? Pero como esto es una oscilación tan rápida, lo más probable es que el núcleo, que es mucho más pesado, se mueva muy poco y que todo el movimiento en realidad lo realiza el electrón. O sea, el electrón es mucho más, aun cuando no sea un material conductor, ¿no? Un material directo donde el electrón sí está ligado a su átomo, lo más probable es que el electrón se esté moviendo en la oscilación y el núcleo se quede prácticamente estático, simplemente porque tiene mucho más masa. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en realidad pareciera ser que la interacción importante de la luz con el material en realidad es la interacción de la luz con los electrones. Y como que los núcleos están ahí, pero no juegan tanto. ¿Sí? Al menos en términos de que el campo le dé energía al material o viceversa. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? En esta expresión, ¿por qué tiene un signo menos, profesor? ¿Qué dice? ¿Por qué tiene signo menos? Ahí dice... Porque si yo pongo un campo eléctrico hacia acá, la polarización ocurre en la dirección opuesta. Ah, O sea, las cargas positivas se van hacia el lado negativo, ¿no? porque yo te he entendido que cuando uno calcula el momento dipolar se toma la carga, pero la carga en valor absoluto. Pero entonces ahí sería como si considerara que la carga solamente fuera la carga de los electrones. O sea, uno cuando habla por de... No, en realidad lo que pasa es que la polarización ocurre en la dirección opuesta a la que se forman los dipolos. Ah, ok, vale. ¿Sí? Con los dipolos tratan de contrarrestar el campo eléctrico que se impuso, digamos, originalmente. Ok. ¿Sí? Ok, a ver, tal. Ahora, pensemos, la parte importante pareciera que son los electrones. Vamos a ver qué le pasa a un electrón ahí, ¿no? Inmerso en este material. ¿Sí? ¿Qué fuerzas hay sobre el electrón? O sea, bajo estas circunstancias, ¿qué fuerza hay sobre él? La de Coulomb con su núcleo, ¿no? Y con los otros electrones. Vale, con los otros electrones, pero de nuevo ya habíamos dicho que en general vamos a despreciar esa parte, pero son interacciones coulombianas. ¿Sí? Es una parte importante. De hecho, vamos a ver algo peor que vas a ver. Entonces, existen interacciones coulombianas que en general no lo mantienen fijo, ¿no? O sea, el electrón no se queda fijo, digamos, en la ausencia de campo electromagnético, el electrón no está fijo en una posición, eso lo sabemos, bueno, esencialmente está pues, en su átomo, ¿no? Y de ahí no se mueve, en un dieléctrico, ¿no? En un metal es otra cosa, ¿sí? En un dieléctrico está en su posición más o menos fija. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Y eso es por una atracción colombiana. Y luego, pues, aparte llega este campo electromagnético que impone una fuerza sobre él también. O sea, la onda electromagnética, en particular, es un campo eléctrico que impone una fuerza sobre el electrón. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la fuerza total sobre el electrón? Sería la suma de todas. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdan cómo era la interacción colombiana de ¿cómo era el potencial efectivo de un átomo? Una cosa así. Era una cosa que se
Un potencial parecido al de Lennard Jones. ¿Sí? Una cosa de Ajá. eso ya lo habíamos hecho. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el electrón, bueno, mientras no haya una fluctuación muy fuerte, ¿no? Del Seguramente va a Lennard estar como por ahí. Si lo pensamos Lennard clásicamente. Beaver es los potenciales de radiación. Y si se encuentra aquí, y la perturbación no es demasiado grande, o sea, el campo eléctrico de la onda electromagnética que llega, pues es con una fuerza relativamente pequeñita, ¿no? Lo que quiera que pequeñita quiere decir ahorita, en realidad se va a mantener en esta región de por aquí, y esta función complicada, en cierta vecindad del mínimo, se puede aproximar por una parábola. ¿Sí? Es lo que quiere decir que siente una fuerza como la de un resorte, esencialmente, ¿no? Mientras la perturbación no sea muy fuerte. Cuando la perturbación es muy fuerte, ahí sí ya es otro, ¿no? Pero mientras la perturbación no sea muy fuerte, la fuerza que mantiene al electrón en su posición o cerca de su posición es esencialmente la de un resorte. ¿Sí? Y entonces podemos modelarla así, digamos, como interacciones colombianas, ¿no? Y vamos a modelarlo como un resorte, que es mucho más sencillo. ¿Sí? Y entonces, ¿lo que quiere decir? Ahora, si tengo por un lado el campo eléctrico o el campo electromagnético actuando sobre la partícula, y por otro lado la parte, digamos, de la atracción de Coulomb, es decir, tengo la onda que viene y tengo la interacción de Coulomb que ahora ya se convirtió en un resorte, ¿no? Esas dos como que tienen que estar en equilibrio. Ahí sí, la resultante debiera ser cero. Y entonces, ahí el motivo por el que desde la relación de un electrón con un electrón que está en una orbital es porque la carga que hay en el núcleo es mucho mayor que... no, la carga que hay en el núcleo es igual a la suma de las cargas que hay en el núcleo. No se desprecia, lo que pasa es que la estamos aproximando por un oscilador de luz. No, pero sino que, bueno, cuando se está viendo que la fuerza de Coulomb era la que interactuaba el electrón con el núcleo y con los electrones. Sí, de acuerdo. Podríamos tomar en cuenta todas esas, ¿no? Y la tabla es infinita todas esas. Pero además, o sea, no es que las despreciemos, ¿no? Pero en realidad, el electrón, en realidad no lo pensamos en el átomo, una parte del espectro, y luego el otro electrón acá y están interactuando. El electrón tiene una posición indefinida alrededor. Bueno, si tuvieras, vamos a pensar, uno es como estudiando como una partícula que está en cierta posición, pero los demás son como una nube, una de onda, ¿no? Que está por ahí. Gracias. Y entonces, todas sienten las interacciones con el núcleo, pero también sienten las interacciones entre ellos. Y esta siente la interacción con una cosa que es esencialmente como si fuera una nube alrededor del núcleo, ¿no? Entonces, todos los que están en niveles más bajos, ¿no? Típicamente también se encuentran más cerca del núcleo. Y lo único que hacen es como que tengo aquí el núcleo y varios electroncitos a su alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que veo? Es un núcleo apantallado. Es un núcleo que tengo que arrastrar las cargas alrededor. Pero sigo viendo un centro de carga, digamos, en el centro, ¿no? Entonces, esa es la idea, digamos, simplifica. ¿Vale? ¿Ok? Pero entonces, así es como funciona. ¿Vale? ¿Tienen más dudas? Ok. Entonces, dijimos que las fuerzas estaban en equilibrio, tenemos menos E por Uno y E, adelante tienes. donde E es el campo eléctrico, sería la fuerza de la onda electromagnética sobre el electrón, ¿cierto? O sobre cualquier campo, puede ser un campo estático, no importa. ¿Sí? Y esa tiene que ser igual a la fuerza restitutiva de acá, ¿no? O sea, pues tenemos que presionar el electrón ahora. ¿O no? ¿Y si me prestas un maletín? Como si estuviera fijo en su posición, fijo, pero amarrado a su posición por un electrón, es la posición baja. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿esa cuánta fuerza es K
por R. También aguas, otra cosa, aguas con las Ks. Vamos a usar muchas Ks distintas. Entonces, no se me hagan bolas. Sí, esto está mal. Perfecto. ¿Vale? ¿Ok? Ahora, de aquí puedo despejar R y enchufarlo acá. Y entonces, ¿qué me queda? Que la polarización queda n cuadrada sobre k. Donde k que es, k es la constante del resorte, ¿no? Es la carga electrónica, este es el campo electromagnético que está impuesto sobre el material. Me acuerdo. Y R pues, es el tamaño, es el desplazamiento de la posición del. ¿Sí estamos? Sí. Sí, no, tal vez. Sí, claro. Si pensamos que este campo eléctrico es una función del tiempo, ¿sí? ¿Cómo quedaría? Es una fuerza oscilante, bueno, cambiante al menos, ¿no? Sobre el electrón. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo queda la ecuación? El electrón se va a mover, ¿no? Seguramente, para un lado y para el otro, se va a empezar a mover, ¿no? Probablemente va a empezar a oscilar. La pregunta es cuál es la ecuación del movimiento de ese electrón. Sí, igual. Pero en realidad lo que necesitamos es usar la segunda ley de Newton. Sí, exacto. Igual a masa por aceleración. Y hay que poner fuerza, todas las fuerzas, ¿cuáles? Esta y esta. Pero es que. ¿Sí? Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Masa por aceleración. ¿Sí? Va a ser igual más m llama. Aquí voy a hacer una trampa rapidísimo y luego la justificamos. ¿Sale? A ver. ¿Cuáles son las fuerzas que dijimos que estaban? Es masa por aceleración es igual a fuerza y a la otra fuerza, ¿no? ¿Sí? Aquí las acomodé de esa manera porque ahorita me conviene. ¿Sí? Si no, pasen esta del otro lado. ¿Sí? Masa por Y aceleración. tenemos este término, ahorita vamos a ese término. Pero sí estamos. ¿Cómo? Perdón. Otro. Fuerza igual a masa por aceleración. Sí, solo es hacer el diagramita de fuerzas, ¿no? La suma de las dos Es la fuerzas. suma de esta y esta, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y masa por aceleración es masa por aceleración. Ujú. Hay un término disipativo allí. Ajá. ¿Sí? Y luego, nada más, como de los términos de los dos lados de la igualdad, así porque así me conviene. Porque después de la M, ¿es una R o una gamma? Una Es gamma. una gamma. ¿Sí? Y ese término lo metí ahí, cucharazo. No es cierto. Una velocidad. No es cierto. Una pérdida. Este es un término de amortiguamiento, justamente. Si no hubiera amortiguamiento, pues con el gamma igual a 0 ya no está el término. ¿Sí? Pero, pues vamos a ver si que esté ahí, ya si vemos que no sirve para nada, hacemos gamma igual a 0 y no pasa nada. ¿Sí estamos? ¿Sí? Están muchas cosas. Está bien, ¿no? Lo acomodé sí porque así nos va a convenir más. Sí, porque la resonancia. Profesor, Sí. ¿por qué dice que hay dos fuerzas? Yo pensé que lo que íbamos a hacer era que la fuerza del globo le íbamos a aproximar a un potencial como de resorte. Sí, ahí está esa fuerza. Entonces, ¿por qué está la otra? La otra es la del campo electromagnético que viene, la onda. Eso es como una especie. de T. Eso es como una especie de Es la onda oscilador. electromagnética que viene. ¿Cómo? Sí, eso. ¿Cómo es que se llama? ¿Sí? Entonces ese campo forzado. eléctrico que está oscilando, que viene cierto longitud de onda, lo que tú quieras, ¿no? ¿Sí? ¿Sí vamos hasta ahí? Ujú. Entonces la ecuación del movimiento del electrón bajo una fuerza restrictiva de un resorte y además con un campo ahí cambiante eléctrico que actúa sobre él y un término amortiguamiento. La frecuencia Ahorita vamos para allá. de oscilación del campo eléctrico es igual a la frecuencia de. Bueno, hay resonancia, el electrón vuela. Ahorita vamos. Allá vamos. Calma. Ahorita vamos para allá. Súper bien. ¿Sí? Ok. Esa es la idea. Primero, sea E igual a un E0 por E a la I omega T menos I omega T. ¿Eso qué quiere decir?
El campo La es el función es armónico. monocromática, el campo Ajá. es monocromático. ¿No? O sea, ¿sí? Ondas planas. No, ahí ni siquiera Bueno, me ni siquiera de, es. de la parte de la geometría del frente de onda. Lo único que hemos hecho es que es monocromático. Ajá. ¿Y está polarizado? Ni siquiera hemos dicho eso todavía. Ah, bueno. ¿Sí? Ahorita nada nos fijamos en la parte temporal. ¿Sí? Y la otra es, si la onda electromagnética va a esa frecuencia, como que el movimiento del electrón va a tener que ocurrir a esa frecuencia. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo el electrón ahí quietecito, ¿no? En su posición de aquí. Y llego y lo empiezo a mover así despacito. ¿No? ¿Qué va a pasar? Se va a mover a la velocidad que yo lo esté moviendo, ¿no? Que yo lo esté empujando. Si lo empiezo a mover más rápido, pues se va a mover más rápido. En fin, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, R va a ser igual a un R0 por E a la I omega T. Tiene que tener la misma frecuencia que la luz incidente. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, a ver, vamos a ver.